Dios les bendiga. Una vez más, el pastor Ronald Vélez desde Homestead, Florida. Quisiera hablar en este momento del tema: necesitamos más Bernabés. En la Biblia, ¿quién era Bernabé? Dice en Hechos capítulo 4 que después de la persecución del apóstol Pablo contra la iglesia, dice que hubo un momento en que los apóstoles se reunieron y recogían ofrendas para ayudar a la iglesia, ayudar no al templo, a un edificio, sino ayudar a la iglesia, a la comunidad de la iglesia, a los cristianos. Habían necesidades y se optó por recibir donaciones, vamos a decir, aportaciones de diferentes hermanos que pudieran aportar. Y entre ellos, pues, surge este hombre, Bernabé, de la nada, vamos a decir. Y dice en Hechos 4, versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este hombre sobresalió porque dice aquí que era un hombre que demostraba, tenía ciertas cualidades que sobresalió. Hay gente en nuestra sociedad que sobresalen, ¿verdad? A cada momento vemos en las noticias, fulano de tal es un héroe porque ayudó a fulano o hizo esta gran obra. Y vemos gente que son reconocidos porque entre miles de personas sobresalen porque hacen cosas que no todas las personas lo hacen. Entonces, José no solamente lo que dice ahí, que vendió su propiedad y la dio para que la dieran a la necesidad de los pueblos. Dice que los apóstoles requerían ofrenda no para sostenerse ellos en el ministerio. No dice ahí que era para ellos tener una buena casa, un buen lugar. Dice que los apóstoles recogían ofrenda porque la iglesia acostumbraba entre todo el mundo recoger para ayudar. Como decía el apóstol Pablo, cada uno trabaje con su mano a fin de que pueda ayudar al que está necesitado, a fin de que todo el mundo tenga y que nadie esté en necesidad. Ese era el concepto bíblico de recoger ofrendas y ayudas para ayudarse continuamente, no era de vez en cuando. No les preocupaba que el fondo bajara porque compartían. Entonces, Bernabé sobresalió porque era un hombre que ayudaba mucho, que rendía mucho servicio en la ayuda a los demás. No es cuestión de ayudar en un edificio, es cuestión de ver la necesidad alrededor nuestro de todo el mundo, porque hay gente que son muy dinámicos en el local, en el lugar que se reúnen, pero no son dinámicos en cuanto a ver personas que necesitan hasta apoyo emocional y no ven esa necesidad. Entonces, Bernabé sobresalía en todos los aspectos, en todas las áreas. Entonces dice que era un hombre desprendido de fe porque creía en la provisión de Dios. Cuando nosotros estamos dispuestos a dar es porque sabemos que Dios suple. Y no es dar un ministerio, porque hay ministerios que están muy prósperos. No, es dar a la necesidad. Hay veces que damos un ministerio, pero hay un hermano en necesidad al lado de nosotros. Yo digo que muchas veces tenemos un buen radar para detectar que Dios nos muestre el pecado. Pero tenemos que pedir el don de que Dios nos dé el don de ver la necesidad de los demás alrededor nuestro y que podamos ayudar. Dios llama al don de servicio. Y aquí en el libro de los Hechos se destaca mucho, vamos a decir, y en la carta de Pablo, y en Santiago habla de la ayuda mutua. Y de que cuando el hermano está en necesidad, que no le digamos vete en paz, sino que no hiciste nada, sino ayuda, hermano. La iglesia estaba llamada a ayudarse mutuamente, continuamente. Y que el que tiene más,
no es para guardar una cuenta en algo que pueda ayudar a otro. No es que despilfarre su dinero, pero que, Dios mío, dirígame a cómo administrar, ser un buen administrador, ayudando a otros con sabiduría, ¿verdad? Entonces, quiere decir que él ayudaba en cualquier necesidad, fuera espiritual, fuera física, fuera moral, fuera de apoyo, de ánimo, ¿ve? Entonces no tenía prejuicio, era un hombre sin prejuicio. El mismo apóstol Pedro falló en que él tenía un prejuicio con los gentiles. En Gálatas Pablo lo regaña porque vio que se alejaba de los gentiles cuando veía venir los judíos cristianos que venían de Jerusalén, se separaba de los gentiles. Y Bernabé no era así. Bernabé era un hombre que veía en todo el mundo, no tenía, vamos a decir, para ayudar nacionalidad, ni raza, ni color, nada. Él no veía a nadie inferior, él no se veía superior a nadie. Entonces, la misma Biblia demuestra que cuando el apóstol Pablo se convirtió, dice en Hechos 9, dice cuando llegó a Jerusalén el apóstol Pablo, dice en Hechos 9:26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Mire, los que supuestamente esperamos que estén llenos del Espíritu Santo, o sea, lo que de entender es que el hombre de Dios no es perfecto, que estamos llenos de prejuicios. Nosotros, mire, por eso dice las obras de la carne, dice en Gálatas. Las obras de la carne es algo que está ahí siempre. Los prejuicios, el miedo, las inseguridades, no importa, hermano, ni el obispo, ni el presbítero, nadie, todos tenemos luchas y batallas, y el yo trata de interponerse a que no podemos funcionar adecuadamente. Entonces tenemos que estar continuamente velando, ¿verdad? Entonces los apóstoles no se dieron cuenta porque en sus temores el Espíritu Santo no les pudo revelar que Pablo era de Dios, que tenía llamado. Entonces dice claramente, dice, entonces Bernabé, dice, pero todos los que le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, no sentían el testimonio del Espíritu Santo de que Pablo fuera de Dios. Aún en Gálatas Pablo dice que en sus primeros 14 años no vio a ninguno de los apóstoles. Dice a los que tienen reputación alguna, ¿no? Porque muchos menospreciaban el ministerio del después, porque no había pasado por el sedazo de los apóstoles. Dice, no, yo he pasado por el sedazo del Señor. Y entonces, dice que en el versículo 27 de Hechos 9, entonces Bernabé, que supuestamente no era reconocido como los apóstoles, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, al cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y entonces fue que estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. O sea que Dios tuvo que levantar un Bernabé para que llevara a Pablo a darlo a conocer a los apóstoles, porque los apóstoles tenían miedo de acercarse a Pablo porque no sentían testimonio de que Pablo era llamado de Dios. O sea, que usted no crea, o sea, hay gente que dice, no, pero es que yo soy fulano de tal, a mí Dios me tiene que revelar primero. Pero es que Dios te quiere revelar, pero tus prejuicios, tu concepto de superioridad, nosotros nos creemos que somos los exclusivos, que Dios nos tiene que revelar a nosotros, y muchas cosas entonces Dios no nos las revela, porque el problema es que cogemos la revelación, cogemos a Dios para nosotros, como decían los judíos. Y Dios no es de nadie. Por eso Dios a veces nos quita la revelación y se la da a uno más chiquito. Porque Dios quiere enseñarnos la revelación es de Dios, no es de los hombres. Entonces levanta gente como Bernabé, que son humildes, que son sencillos, que buscan de Dios, que no son reconocidos, que no les interesa exhibirse, que no les preocupa el reconocimiento humano, que casi nadie los ve todos los días. Entonces, Dios coge a esta gente, ¿para qué? Para que demostrarnos que Dios es el dueño, que Dios es el que manda. Entonces,
Dice, mira hasta dónde llega. Como Bernabé, Dios lo usaba. Mire, dice en Hechos 11. Pero Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Por qué no mandaron a otro? Porque Bernabé demostró que tenía más visión que muchos de ellos mismos apóstoles, porque él no tenía prejuicio. Porque él no tenía prejuicio. Porque Pedro fue usado por Dios, pero Pablo después, Pedro deja de nombrar si Dios habla más de Pablo que de Pedro. No porque a Pedro Dios dejara usarlo, pero Pablo tuvo un ministerio más amplio porque Pablo no tenía prejuicio. Pablo veía en todo el mundo un potencial. Y Bernabé era igual. Entonces, Dios mandan a Bernabé porque no querían que hubiera una evaluación incorrecta por causa de nuestra situación carnal y humana. Dejamos que hay gente que no ven llamado de Dios en nadie, que para ellos fulano no sirve, ellos son los únicos que pueden predicar, ellos son los únicos que Dios puede usar. Para ellos más nadie tiene llamado, más nadie puede usar, porque no se ajustan a lo que ellos quieren creer o a los prejuicios de ellos. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios busca entonces unos Bernabé para avergonzar a esos que creen que ya lo saben todo, que se sienten que son dueños del Evangelio. Que todo tiene que pasar por el sedazo de ellos. No, Dios necesita gente como Bernabé, sin prejuicio, sin trabas, sin límite, que veía en todo el mundo algo. Él descubrió en Pablo lo que no descubrieron los apóstoles. Entonces, ¿qué sucede? Dice Hechos 11, sigo ahí, que Bernabé llegando a Antioquía, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él le dio el mensaje, sigan adelante. No le dijo, no, pero yo no siento que ustedes sean de Dios, porque ustedes no son de Dios, porque ustedes no vinieron donde nosotros primero. Y Dios no le mostró allá, él tuvo que venir y ver. Y él vio los resultados, convertidos, que estaban predicando de Cristo, que tenían gozo, que estaban alabando a Dios. Entonces, como le dijo Pedro cuando vinieron los de Jerusalén, los que vino Jacobo, hermano del Señor, del concilio, y le dijo, si Dios le dio al Espíritu Santo aquí a Cornelio, a su casa, ¿quiénes somos nosotros para que le impidamos? Dios es el dueño, Dios es la cabeza, aquí nadie es cabeza, cabeza es Dios, Cristo es la cabeza. Por hay veces que hay gente que nos queremos poner como cabeza. Entonces impedimos, Dios viene y nos echa para el lado y busca otro. Busca Bernabé, gente que se dejen usar por Dios sin prejuicio, que no se crean que son los únicos, que la salvación solamente de ellos. Entonces, dice, fíjense, si después vemos más adelante, dice que cuando en el segundo viaje misionero de Pablo, dice que Pablo no quiso llevar a Marcos, porque en el primer viaje Marcos y Bernabé y Pablo fueron en el primer viaje, y Marcos decidió no seguir el viaje. No se sabe por qué. Y Pablo era un poco radical. No crea que Pablo era perfecto. Pablo era tan humano como nosotros. Y no quiso. Pero ahí vuelve Bernabé. ¿Ya? Bernabé era un reparador. Era un hombre reparador. Era un hombre restaurador. Era un hombre que ayudaba a la gente. Y dice que ¿qué? Que entonces le dijo, pues yo me llevo a Marcos. Pero ¿qué sucede? Que entonces... dice que después Pablo más tarde le dijo, envíenme a Marcos, que me es útil. Pero tuvo que venir un Bernabé y demostrarle que Marcos era útil. Cuando nadie sirve, que todos los grandes dicen no sirve, Dios dice, yo voy a buscar uno que me prepara y me lo ponga a funcionar. Y dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu Santo no se determina por hablar lengua, ni danzar, ni tener dones, ni tener milagros.
Dice que enviaron a Bernabé porque dice que demostró ser un hombre lleno del Espíritu Santo porque por su mansedumbre, por su humildad, por su sencillez. Hermanos, no se sorprenda, vamos a decir, hay otra palabra. Porque ve una gente, personas, cosas que Dios lo usa en los dones y los milagros. Yo he visto gente que Dios lo usa y de momento en un video ha salido hasta hablando malo. ¿Ah? Mira, hermano, porque el don no es el que santifica, lo que santifica es la palabra y el Espíritu Santo. Entonces usted puede ser usado por el Espíritu, pero de momento entra en la carne. ¿Ah? Por eso Pablo tenía que estar exhortando a la iglesia en Corinto. Y por eso tenía que hablarle a Timoteo y animarlo. Porque la carne se interpone. Entonces son personas que le dan cabida a la carne en cierto momento, aunque el don se manifiesta, pero no han madurado en el fruto del Espíritu. Pero Bernabé era tan maduro que se le podía enviar donde quiera y en vez de asustar a la gente y alejarla, ¿ah? En vez de que la gente aprendiera las malas maneras, Bernabé era un buen maestro de bondad, de mansedumbre, de paciencia. Dios no necesita gente Bernabé, gente que pueda levantar gente que puedan ayudar gente que puedan que la gente no aprenda sobre las malas costumbres de ellos, que sean líderes que puedan enseñar lo que es correcto, que cuando en el futuro es como los hijos son los que los padres son. Si el padre era un peleón, los hijos aprenden a ser peleones. Si el padre habla malo, los hijos van a hablar malo, y así vamos a hacer nosotros. Si mi líder habla malo, si mi líder pelea, pues cuando yo tenga mi ministerio voy a pelear, voy a ser un malcriado, voy a ser un ofensivo, voy a ser una persona que le voy a tirar a la gente a la calle fácilmente, que le digo si no te gusta vete de aquí. ¿Ah? Porque pero cuando aprendemos a ser llenos del Espíritu, o sea que el Espíritu nos controla la lengua, los sentidos, ¿ah? Que cuando queremos bajo el impulso de la carne hacer algo, digamos, Espíritu Santo no me deje. Bernabé era lleno del Espíritu de Santo. Y así tenemos que ser. Bernabé, que levantemos gente, que restauremos gente, que no tengamos prejuicios con nadie. Que aquel se convirtió pero tengo dudas. No, ayúdalo, acércatele, dale la mano. Es como a mí me pasó que se convirtió en mi iglesia un hermano llamado Frank. Y todos los hermanos empezaron a sacarle el cuerpo y a alejarse de él. Y yo dije, este hombre se va a ir al mundo si nadie lo ayuda. Porque a veces que la gente llega a la iglesia y la gente empieza primero en vez de acercarse y tratar de dar la mano. Oye, yo me le acerqué y empecé a ayudarlo y a darle la palabra. Y él fue creciendo. Y Dios necesita gente que sean salvadores, que sean pescadores de hombres de verdad, que ayuden y que no lo ayuden con el propósito de hacerse grandes, que ayuden porque que se gocen, que nos gocemos en ver crecer al otro. Así que oremos para que Dios nos convierta en Bernabé, que no seamos tan drásticos como Pablo y como Pedro. Eran hombres de Dios, pero Bernabé sobresalía por sus cualidades en el fruto espiritual.